Buenas noches, profesor. A continuación le vamos a hablar sobre los problemas del medio ambiente. Los integrantes del grupo son Eras Quiñones, Pozo Becerra, Hernández Calderón, Santana Moreno, Méndez Ordóñez, Preciado Mendoza y quien le habla García Huila Melanie. Siguiente. Contaminación del agua dulce. De toda el agua de la tierra, solo el 2,5% es agua dulce. La mayor parte se encuentra en el hielo o en el subsuelo profundo. Los ríos y los lagos son una pequeña fracción de esta, pero de esta agua depende la agricultura, la industria, los más de 7.500 millones de humanos y toda la vida en la tierra. Los ecosistemas de agua dulce se han visto especialmente degradados por la contaminación provocada por los productos químicos, los plásticos y las aguas residuales, así también como por la sobrepesca y la extracción excesiva de agua para el riego de los cultivos, la producción de energía y el abastecimiento a la industria y los hogares. Los ríos sufren un impacto adicional causado por las presas, las canalizaciones y la extracción de arena y grava. Los humedales son drenados con fines agrícolas, lo que ha propiciado la desaparición de aproximadamente el 87% del total mundial en los últimos 300 años y más del 50% desde 1900. Se estima que uno de cada tres especies de agua dulce están en peligro de extinción. Siguiente. Causas de la contaminación del agua dulce. Tenemos el vertido de contaminantes, el calentamiento global, la deforestación, aguas fecales, tráfico marítimo y los derrames de combustible. Como consecuencia tenemos enfermedades como el cólera, disentería, hepatitis A, etcétera. El bloqueo de las rutas migratorias de peces y su perjudicación en sus hábitats, reducción y degradación de los hábitats, afectación en la calidad del agua, la desecación de humedales para el desarrollo humanístico que reduce los hábitats, entre otras. Siguiente. Aquí tenemos algunas soluciones para evitar la contaminación del agua dulce. Como primero tenemos plantar árboles en las orillas de los ríos o lagos. Dos, uso adecuado de los productos por parte de las industrias. Tres, usar la bicicleta. Cuatro, reducir el uso de los productos químicos en las plantaciones. Y por último, controlar los vertidos. Gracias. Muy buenas noches, distinguido ingeniero. Me presento, Méndez Ordóñez María Lucía. Vamos a continuación a hablarle acerca de lo que es la contaminación del agua del mar. No está de más mencionar que la contaminación del agua del mar ciertamente es un problema muy grave que en la actualidad ha afectado todo lo que tiene que ver con los océanos, los mares de todo el mundo. Este tipo de contaminación, o qué quiere decir cuando hablamos de contaminación, se refiere al hecho de que se introduzca directamente o indirecta lo que es sustancias contaminantes que a su vez perjudican lo que es el medio marítimo. Siguiente. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son sus causas? Hay muchas causas que en la actualidad están repercutiendo para que la contaminación de lo que es el mar se encuentre en el estado en el que está en la actualidad. Y entre ellos está lo que es el vertido de aguas residuales, lo que es de carga de productos químicos, derrames de petróleo, contaminación por plástico y la contaminación de lo que es la área atmosférica. Para resumir entre estas causas, eh, se veía un porcentaje del 95%, donde se dice que el mar está oscilando lo que es esa cantidad de plásticos dentro de lo que es el mar Mediterráneo. Es una cantidad excesiva, es decir, que el 95% de la contaminación de lo que es el área marítima es a causa de los plásticos o residuos de los mismos que se expulsan en lo que es en el mar. También cuando hay las empresas o quizás las industrias, los desechos de lo que es los productos que realizan, todo eso lo arrojan al mar y esto a su vez causa ciertos perjuicios a lo que es la contaminación marítima. También lo que es los residuos de lo que es el petróleo, como antes mencioné, lo que son los plásticos y pues aún el mismo ambiente atmosférico
de una u otra manera afecta lo que es el área marítima, donde los peces se ven perjudiciados, e incluso el ser humano, porque consumimos ese tipo de alimentos y de una u otra manera nos afecta a nuestros organismos. Ahora, esto a su vez como consecuencia tiene, como antes le mencioné, que lo que es los animales que viven dentro del mar, pues lamentablemente muchos mueren. Nosotros los seres humanos tenemos ciertos inconvenientes, incluso por lo que nos hacíamos de ellos, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Pero todo lo que tiene un problema tiene una solución. ¿Y cómo podemos solucionar el problema que hoy en día podemos ver en lo que es la contaminación de lo que es el área marítima? Primero, tratamientos adecuados en lo que es aguas residuales. Estas aguas son aguas que al momento de que, como antes mencioné, cuando las industrias o las empresas ya cogen, lo desechan, y no pasan por el proceso de purificación antes de botarlos. Entonces, este tipo de residuos o aguas residuales afectan al área marítima. Entonces, lo que se tiene que hacer para evitar que las aguas se sigan contaminando es más bien hacerlas un proceso recomendado para que la contaminación no sea excesiva. Lo que es también otro punto es el control de la contaminación de lo que es el químico. También se puede hacer reducción de lo que es el uso de los plásticos. Hoy en día se puede hacer cierta reciclación, se puede reciclar para que sí se pueda evitar, se puede promover incluso hasta la conciencia del ser humano para que evitemos tirar los desechos químicos o a su vez orgánicos dentro de lo que es el mar e incluso en el medio ambiente, porque de una u otra manera nos estamos afectando. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Santana Moreno Brigne y les voy a hablar de lo que es la contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas y el polvo, los polen y las esporas, de modo estas pueden ser suspendidas. Consiste en lo que es la presencia de materias o formas de energía en el aire, que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferentes gravedades, lo que es la producción, el desarrollo de transporte y el uso a partir de lo que es la revolución industrial. La siguiente, por favor. ¿Qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación atmosférica, esta se va a presentar en diferentes sustancias, que se derivan fundamentalmente de 5 focos de actividades humanas, los que es la industria, la agricultura, los residuos, los hogares y el transporte, en el cual tenemos los gases contaminantes que son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el plomo, los hidrocarburos, entre otros. ¿Dónde se produce la contaminación? En sí, la contaminación se produce en lo que es las industrias, el transporte, la agricultura, los residuos y los hogares. Consejos para frenar lo que es la contaminación es que vamos a reducir el consumo del plástico, reciclar, utiliza y reduce. Vamos a optar por una eficiencia energética y vamos a minimizar lo que es el conjunto de la energía, sustituir el coche por el transporte público y otros medios que van a ser importantes para lo que es la contaminación del aire. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Joel Eras y a continuación voy a hablarles sobre la destrucción de la capa de ozono. El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza en la emisión en la superficie de la Tierra de gases que son fuentes de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro y bromo. Los halones son los principales gases orgánicos y realizados por el hombre que destruyen el ozono de manera gradual. Estos componentes que se emiten en las latitudes tanto altas como bajas de la superficie de la Tierra son arrastradas hacia las latitudes más altas de la estratosfera y de manera tropical y se acumulan directamente en nuestra atmósfera, debido a que esta está la región de la atmósfera la cual se consume debido a este tipo de gas invernadero que se le llama. También conocidos como los CFCs, son los halones. Aproximadamente se toma un año entero para que una molécula CSF logre ingresar a la atmósfera superior desde la estratosfera. Esto lo que causa es que el calentamiento global aumente más en el planeta Tierra
y así veamos los altos niveles de calores en la parte de la línea del Ecuador, o directamente fríos donde no debería haber frío, o los polos norte y polo sur, el polo norte y el polo sur de manera gradual se están descongelando. Los rayos UV, al ya no tener esa protección de la atmósfera, pasan directamente como una oxidación. Y esto lo que pasa es que destruye más directamente nuestra piel, causando cáncer de piel y demás. ¿Cómo prevenir la destrucción de la capa de ozono? Aquí algunos consejos. Evita el uso de spray o aerosoles del higiene diario. Utiliza la... ¿Qué es eso? Utiliza bicicleta, transportes amigables con el medio ambiente, sustituye el aire acondicionado, la calefacción por otras alternativas como ventiladores, compra bombillas de bajo consumo, evita el uso de productos como con bromuro de metilo, productos de limpieza de área y sustitúyelos por vinagre, por ejemplo, y elige productos locales y de proximidad. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy Rosa Pozo y a continuación les voy a hablar acerca de la destrucción de los bosques. Cuando hablamos de destrucción de los bosques nos referimos a la tala de un bosque, eliminándolo por completo para dar espacio a algo más en su lugar. Los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, puesto que ésta da pie a cultivos comerciales como lo son el aceite de palma y el caucho. Funciones de los bosques. Siguiente. Entre las funciones de los bosques tenemos a que estos proveen materiales para la construcción, alimentos, medicinas, materias primas y entre otras cosas más. También suministran oxígeno para respirar, mientras que absorben el dióxido de carbono. Son el hábitat de muchos animales y protegen el suelo de los procesos de erosión, evitando la escorrentía superficial de las precipitaciones. Las zonas forestales en donde se protegen estos procesos de erosión de, regula la escorrentía de las montañas a las llanuras y evita las inundaciones. Además, el río es más profundo, es el más profundo del río del mundo, puesto que los bosques que componen su cuenca son considerados los pulmones de la tierra. Siguiente. Clasificación de la deforestación de los bosques. Esta se divide en tres grupos principales. El primero es los bosques prohibidos, que juegan un importante papel ecológico y son reservas naturales. También tenemos a los bosques de explotación limitada, que están situados en zonas densas y pobladas y su regeneración oportuna se vigila estrictamente. Y por último tenemos a los bosques explotables, que se cortan completamente y luego se vuelven a sembrar. Siguiente. Daños producidos en el planeta por la deforestación. Cada año se destruyen millones de hectáreas de bosques caducifolios y coníferas. A pesar de que los bosques son un recurso renovable, su tasa de tal es demasiado alta y no está cubierta por la tasa de reproducción. La quema de estos bosques causa la contaminación de monóxido de carbono en el aire y se emite más de lo que se absorbe. También cuando se talan los bosques se libera el carbono en el aire y este se acumula en el suelo debajo de los árboles. Esto contribuye aproximadamente a una cuarta parte del proceso de creación del efecto invernadero en la Tierra. Esto también produce que haya un gran número de refugiados ambientales, es decir, animales y especies que no tienen, se quedan sin hogar por la tala de árboles. También se destruyen ecosistemas enteros y se provocan las inundaciones, ya que nada puede detener el flujo del agua. Entre las medidas que tenemos para hacer frente a los daños causados por la deforestación tenemos introducir formas de reciclar la madera, fomentar el turismo ecológico, proteger los bosques de las actividades mineras, combatir a los cazadores furtíferos,
Utilizar métodos forestales eficaces y menos dañinos. Para minimizar los desperdicios de madera, desarrollar formas de usarlo, entre muchas otras medidas que podemos tomar para evitar las deforestaciones. Buenas noches, profesor. Yo soy Hernández Marvel, le voy a hablar sobre residuos. Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso, procedente de un proceso de extracción, transformación y utilización, que carente de valor para su, para su propietario, este decide abandonar. La ley del 10 del 1998, del 21 de abril, de residuos establece que es cualquier sustancia o objeto perteneciente a alguna de las características que figuran en el anexo de esta ley, de cual su poseedor desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. Siguiente. Clasificación. Según su estado físico se divide en sólidos, líquidos y gaseosos. Según su procedencia se dividen en industriales, agrícolas, sanitarios y residuos sólidos urbanos. Por su peligrosidad se califican en residuos tóxicos y peligrosos, radiactivos, inertes. Siguiente. Clasificación de los residuos urbanos. Materia orgánica, resto de alimentos, jardinería, papel y cartón, puede ser periódico, revista, embalajes, cajas o envases, plásticos como botellas, bolsas o embalajes, vidrio, botellas o frascos, metales, latas de conserva o botes, madera, los muebles y textil, la ropa o elementos decorativos de hogar. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Preciado Mendoza Julio César y le voy a hablar sobre lo que es la eliminación de la biodiversidad. La biodiversidad está en peligro. Está en peligro. La pérdida de la biodiversidad se ha acelerado de forma sensible en los últimos 40 años. Esto provocando que haya 1 millón de especies en peligro de extinción, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes. Detrás de la pérdida de la biodiversidad está el impacto del ser humano en los ecosistemas tanto marítimos como terrestres. Tenemos algunas causas de lo que son la eliminación de la biodiversidad. Siguiente, compañero. Causas. Tenemos las causas, las cuales una es el calentamiento global. El aumento de la temperatura en el planeta ha provocado que haya especies que desaparezcan o que tengan que migrar a zonas más cálidas para poder sobrevivir. Tenemos un claro ejemplo, lo que es el oso polar, cuya población se está reduciendo de forma alarmante, por lo que la pérdida del hielo en las regiones polares. La deforestación, agricultura y ganadería intensiva. La transformación de ecosistemas muy ricos en biodiversidad, como son las selvas en grandes intenciones agrícolas y ganaderas. Esto destruye el hogar natural de miles de especies animales y vegetales. Tenemos la siguiente, lo que es la sobreexplotación de recursos. Extraer recursos a una velocidad superior a la de la causa de reposición o regeneración, dificultando la vida. Tenemos también un ejemplo, lo que es la sobrepesca o la pesca pirata, que agota los recursos pesqueros. La introducción a especies invasoras, que transmiten enfermedades nuevas a lo que es están acostumbrando a las especies autóctonas o incluso se alimentan de ellas. La contaminación. Pocos organismos vivos pueden vivir en suelos, aguas o aires contaminados. Consecuencias. Extinción de especies. La alteración y destrucción de ecosistemas hacen que muchas especies estén en peligro de extinción.
Esto puede producir un efecto dominado, dado que la pérdida de una especie puede conducir a las de las otras, así como influir en lo que es el ser humano. Tenemos la que aparición y extensión de plagas. Los desequilibrios en los ecosistemas provocan la proliferación en plagas que conducen a la destrucción de áreas vegetales. La amenaza de la supervisión del ser humano, la desaparición de la biodiversidad tiene una consecuencia directa en lo que es la vida del ser humano, ya que pone en peligro a la alimentación y salud y el bienestar. Siguiente, compañero. Tenemos las soluciones de la biodiversidad, de la eliminación de la biodiversidad, perdón. No comprar lo que de verdad no se necesita, y si consumimos pescado, procurar que sea una especie nativa. También lo que es camina y, y usa bicicleta, porque también lo que es el humo de los autos contamina el medio ambiente, y reciclar. Muchas gracias.